Jesús lo confirma varias veces, ¿no? Y dice, ya ves el pasado, olvidad el pasado, ¿no? Hasta el extremo que cuando llega Jesús en esta fuga, en esta huida a la zona de Belén, la gente se acuerda de lo que pasó y de alguna manera lo hacen culpable a él. Sí. En agosto, cuando él cumplía 31 años, no sabemos por qué procedimiento asume o recupera su naturaleza divina. Y él ahí, a partir de ese momento, es consciente de verdad de quién es. Claro. ¿Crees que lo sabes todo sobre Caballo de Troya? ¿Crees que es solo una novela? ¿O acaso crees que ya entendiste el mensaje? Pero, ¿y si no nos han contado toda la historia? Desde hace más de 40 años, Caballo de Troya no solo ha sido una saga literaria, ha sido un golpe directo al corazón de las religiones, una obra que rompe el dogma, cuestiona la versión oficial de Jesús de Nazaret y propone una visión radicalmente distinta de la historia que nos enseñaron. Su autor, Juan José Benítez, no es un escritor convencional, es un periodista investigador y uno de los personajes más incómodos para el sistema religioso y cultural. Pocos saben o pocos recuerdan que Caballo de Troya nace después de una entrevista en México, en Televisión Nacional, con el periodista Jacobo Zabludovsky. Fue después de ese encuentro cuando, según relata el propio Benítez, militares se acercaron a él, no para callarlo, sino para entregarle algo imposible de creer: documentos, información clasificada, el testimonio de un proyecto secreto que describía con detalle la vida real de Jesús, no el Cristo de los templos, sino el hombre que jamás predicó religiones. Caballo de Troya no habla de iglesias, no habla de culpa, no habla de miedo, habla de un Jesús libre, humano, espiritual, pero fuera del control del dogma. Por eso fue atacado, por eso fue censurado, por eso sigue siendo incómodo. Hoy en esta entrevista que presentamos, Juan José Benítez habla sin filtros sobre el verdadero origen de Caballo de Troya, lo que se tergiversó, lo que nunca se entendió, y por qué esta obra no fue escrita para creyentes, sino para personas que se atreven a cuestionar. Esto no es una novela, esto no es una religión, no es ficción convencional, esto es Caballo de Troya. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los videos que subimos cada semana. Si ya formas parte de nuestra comunidad, muchas gracias por apoyar este espacio donde hablamos de historia, misterio y conciencia sin censura y sin miedo a cuestionar. Porque aquí no solo hablamos de Caballo de Troya como una saga de libros, aquí entramos en su origen, en lo que representa, y por qué sigue siendo una de las obras más polémicas y leídas del mundo. No se diga más. Damos paso a JJ Benítez y Caballo de Troya. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Comenzamos. Sí, en principio Belén, el caballo 12, es el final, el cierre de la saga de los caballos de Troya. Queda una información por salir, que no sé cuándo se publicará, no tengo ni idea, y que hace alusión a una etapa anterior a la vida de predicación de Jesús, pero no es Caballo de Troya. Ahora, tuve en esas entrevistas que tuvimos hace muchos años, en la cual yo te preguntaba por el origen de Caballo de Troya, que todos lo sabemos, estos documentos, tú me mencionabas que había más de un experimento, que el Caballo de Troya había sido uno, me hablaste de Marco Polo. ¿Qué pasó con esa información? Yo siempre me he quedado con la duda si alguien más tuvo acceso a esa información, si se hicieron o no esos otros experimentos. No tengo ninguna información al respecto, es decir, sé que se hicieron, pero no he podido conseguir información, no tengo ni idea. Ahora, hablando de este Caballo de Troya 12, ¿qué es lo que va a encontrar el lector y quien ha seguido a Caballo de Troya durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que van a encontrar? Bueno, Belén son unas páginas que hubo que sacar del Caballo de Troya 9 porque era muy grande, es muy grande. Es un libro que tiene más de 1100 páginas y la editorial me sugirió en su momento
si yo podía sacar algunas páginas para hacerlo más viable el libro. Entonces, bueno, estudié la información que contenía el 9 y decidí sacar los 6 primeros meses de la huida de Jesús de Nazaret desde Jerusalén hacia el sur, hacia Belén, con la condición de que la editorial algún día lo publicara, que no quedara en el olvido. Y bueno, pues ahí lo que se toca es esa época, esos 6 meses en los que Jesús y su grupo tienen que huir porque el Sanedrín, los sacerdotes, establecieron una orden de caza y captura y tuvieron que marchar. El primer sitio en el que paran es Belén, luego siguen hacia el sur, están en el Mar Muerto, visitan a los esenios. Bueno, hay una serie de historias, de aventuras, que yo creo que son muy interesantes. Sí, hay algunos elementos que uno, quizás algunas personas sin ser católicos, siempre le han interesado y que aparecen en este libro, que tienen que ver con la estrella de Belén, por ejemplo, los Reyes Magos, y también este tema de la matanza de los niños, que fue digamos, el origen también de que tuvieran que escapar. Para mí, la matanza de los inocentes es quizá una de las secuencias del libro más interesantes. ¿Por qué? Pues porque habla de aspectos que no conocíamos, ¿no? En los evangelios canónicos apenas se menciona el asunto y fue muy grave, murieron degollados, según dice ahí en Caballo de Troya, aproximadamente 16 niños, entre los que estaban en Belén y una aldeíta perdida de la que tampoco se menciona nunca nada en los evangelios canónicos, que se llamaba Gilo. Y aparte de la muerte de estos niños menores de 2 años, lo más trágico para mí es descubrir que la Guardia Gala de Herodes el Grande, que es la que se ocupa de matar a esos niños, lo que hizo fue violar a las madres y a las hermanas. Bueno, eso provocó un caos en las 2 aldeas, hasta el extremo que cuando llega Jesús en esta fuga, en esta huida a la zona de Belén, la gente se acuerda de lo que pasó y de alguna manera lo hacen culpable a él. Claro. Indirectamente era el causante, digamos, de... Sí. Claro, y ahí hay toda una tradición también de las familias cuando pasan este tipo de cosas. Sí, había una costumbre que llamaban la ley de la sangre, porque la mayor parte de esa gente que vivía ahí eran beduinos. Y la ley de la sangre lo que decía es que si alguien mata a otra persona, la familia y la tribu o el clan tenían derecho a perseguir al asesino y a su familia. Claro. Entonces, al margen incluso de la ley. Claro, se habla hasta la 4ª generación. Hasta la 4ª generación. Entonces, ahí se da una circunstancia que no es conocida para nadie, por lo menos yo no la conocía, de una hermana de uno de los niños muertos por Herodes, que trata de vengarse de Jesús de Nazaret. Y bueno, se dan una serie de circunstancias que no voy a contar. Que están acá en el libro. También hacen mención de la relación que tenía Jesús con su madre también. Sí. Que en algún momento fue un poco difícil, digamos. Difícil, tensa, porque tampoco lo cuenta la Biblia ni la religión, ¿no? Porque la madre tenía una idea muy concreta de lo que iba a ser su hijo. Ella interpretó la aparición del ángel y lo que le comunicó en su momento como que Jesús de Nazaret iba a ser el Mesías libertador, político, militar, que llevaría a Israel a la cima. Sí. Y Jesús se lo explicó muchas veces, dijo, no es mi trabajo, no es mi papel, yo no soy el Mesías. Bueno, eso provocó un enfrentamiento, un distanciamiento que prácticamente duró hasta el final. Claro. Es decir, cuando Jesús muere en la cruz, la madre seguía pensando que su hijo era el libertador. Claro.
Hay otra cosa que tú has dicho y que siempre ha llamado la atención, y que tiene que ver con la naturaleza de Jesucristo, o de Jesús, una naturaleza no humana. ¿Cómo eso se plasma en el caballo de Troya? ¿En qué etapas queda demostrado eso? Bueno, es un tema difícil de entender. ¿Por qué? Pues porque yo no comprendo, ni creo que nadie en el mundo puede comprender en qué consiste que un ser humano, un hombre, tenga la naturaleza humana, su mente humana, lógicos, y al mismo tiempo una naturaleza divina. Pero bueno, yo lo acepto y me pareció interesantísimo porque es lo que permite entender los prodigios, los milagros que hizo. Si no hubiera tenido una naturaleza divina, difícilmente hubiera podido hacer nada de lo que hizo. E hizo muchísimos prodigios interesantísimos, muy interesantes. Bueno, él lo descubre esto cuando ya tiene 31 años. Ya era mayor para esa época, ¿no? Sí. La expectativa de vida estaba en 45 años. Entonces, en el Monte Hermón, en agosto, cuando él cumplía 31 años, no sabemos por qué procedimiento asume o recupera su naturaleza divina. Y él ahí, a partir de ese momento, es consciente de verdad de quién es. Claro. Sí. Para ir cerrando el capítulo de Caballo de Troya, si uno se analiza, digamos, que el Caballo de Troya tiene casi 40 años. Desde el 84. Desde el primero. En esa época ya se había desarrollado estos 3 proyectos para viajar al pasado. Después de estos 40 años, ¿es probable que a tu juicio, tú crees que se siguen desarrollando con la tecnología que existe hoy día, con todos los conocimientos que tiene la humanidad? ¿Tú crees que se estén desarrollando proyectos parecidos a Caballo de Troya hoy, en la actualidad? Yo pienso que sí. Pienso que sí, y además creo que difícilmente nos vamos a enterar. De la misma manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando llegó el Apolo 11 a la Luna y descubrieron una serie de edificios y los grabaron, nunca se dijo nada, ni se dirá. Bueno, de la misma manera que estamos hablando del año 69, pues imagínate en el 2023, pues no sé. Claro. Siempre que conversamos, tú me dices que tienes varios libros ahí en el cajón esperando ser publicados. ¿En qué está Juan José Benítez hoy? Además de estar lanzando este libro, presentándolo a nivel latinoamericano hoy. Pues sigo más o menos en la investigación, no tan intensamente como hace unos años, en parte porque yo vengo de pasar una prueba difícil, sí, claro, con el fallecimiento de mi mujer, pero bueno, eso ha pasado ya 2 años y pico, y yo me estoy recuperando, gracias a Dios, y sigo investigando, pero lo hago quizás de una manera más pausada y más selectiva. Sigo con la investigación del tema OVNI, sigo con la investigación de la vida después de la muerte. Esos son los 2 frentes más importantes que tengo. Ahora, siempre te pregunto por algunos libros que son como, que uno sabe que son como los favoritos de los seguidores de los OVNI y todo, y personalmente, siempre te pregunto por el Ricky B. Y tú me dices que puede ser que haya una segunda parte, pero ¿crees que las personas que nos quedamos pendientes, digamos, de una segunda parte de ese libro, podamos tener alguna sorpresa? Espero que sí, me lo han comentado alguna vez y yo tengo ya mucha información sobre esa segunda parte. Lo que pasa es que no me he puesto a escribir, pero bueno, espero que en breve me ponga a escribir y saque la segunda parte, ¿no?
está prácticamente investigado todo lo que podía investigar. Sí. A propósito del fenómeno OVNI hoy, ¿qué te parece lo que está pasando en torno al fenómeno OVNI, esta desclasificación, esta apertura del Pentágono, estas reuniones, la NASA? ¿Tú crees que es una apertura real o crees que hay algo detrás? Yo conozco, digamos, un poco tu visión con respecto a esto de la desclasificación y todo eso. Mira, todo esto que está saliendo, que ha salido sobre el Pentágono, los pilotos de la Navy, etcétera, está bien, me parece muy bien que reconozcan que sí, que vieron algo, que lo filmaron y tal, pero eso es, desde mi punto de vista, el chocolate del loro. Porque si tú quieres decirle a la opinión pública lo que verdaderamente está sucediendo, lo único que tienes que hacer, sencillamente, es informar a la gente de la nave que cayó en Roswell. Con eso se acabaron todas las dudas, problemas, incertidumbres, pero no lo hacen, ni lo harán. Por tanto, todo esto del Pentágono, me parece que son cortinas de humo y tomaduras de pelo. Ahora, yéndonos al terreno local, lo conversábamos antes de comenzar la entrevista, uno de los casos que a ti te interesa de nuestro país tiene que ver con el caso Valdés. No sé si tú has podido seguir las declaraciones que ha tenido Armando Valdés desde que tú conversaste con él hasta ahora. ¿Qué te parece la visión que tiene Armando Valdés hoy del fenómeno que vivió en la Pampa Yujún? Bueno, yo no estoy de acuerdo con Armando Valdés, con lo que dice ahora, ¿no? Yo lo recuerdo que una vez, hace muchos años, en Temuco, cuando él estaba ahí, me fui a verlo y ya me empezó a hablar de que, bueno, según su iglesia, pues los ovnis eran el demonio, ¿no? Y bueno, yo ya empecé a ver que se desviaba, no le presté demasiada atención, pero bueno, mira, yo siempre me acuerdo de ti porque cuando terminé más o menos la investigación del Cabo Valdés, yo me encontré con otro caso en el sur de Chile, en septiembre de ese año. Valdés fue en abril, si no recuerdo mal, del 77, Sí. y esto ocurrió en septiembre, pero mucho más al sur. Y en ese momento me contaron los protagonistas cómo de repente en la granja donde vivían apareció una nave, se asustaron muchísimo, bueno, total, la nave se fue y por la mañana cuando se levantaron, cuando se despertaron, había el matrimonio y creo recordar que eran 7 o 6 hijos. Eran, me parece, como 3 varones. Bueno, los 3 varones tenían barba de 5 días. Y claro, yo me acordé de inmediato de Valdés, ¿no? Dije, bueno, pues parece el mismo caso, en la misma fecha o casi parecida. Y bueno, y me acordé de ti, ¿no? Dije... Dentro de un mismo territorio, o sea, increíble. Además que el caso de Lucio Quevedo, que ocurre en Putre también, un par de años antes, entonces hay muchas coincidencias en ese caso. Ahora, siempre, y tú lo has mencionado, que tú tienes información con respecto a la investigación que se hizo del caso Valdés, incluso información que te entregó Augusto Pinochet. Te lo pregunto nuevamente, porque te lo he preguntado varias veces. ¿Da el caso Valdés da como para un libro? Tú me dijiste una vez que todavía quizás no. A futuro, ¿tú crees que dé como para que Juan José Benítez escriba un libro sobre el caso Valdés? No creo. Mira, la información confidencial que me proporcionó el general es una parte pequeña donde se comenta, se habla, se escribe de los interrogatorios que le hicieron a Valdés, sobre todo los médicos, los psiquiatras, pero no aporta demasiado al caso. Es, bueno, pues una batería de opiniones científicas, médicas y tal. Yo incluso hablando, como te estoy comentando, con los testigos que vieron esa nave en el sur, tampoco veo como para hacer un libro. Es un caso muy interesante, o 2 casos muy interesantes, porque a todo esto
los testigos del sur, digámoslo así, de la nave, tuvieron sueños con los seres que probablemente podían ir en esa nave. Y eso también me pareció interesante, ¿no? No definitivo, pero interesante. Porque probablemente esos seres que vieron en los sueños podían ser los que ocupaban las naves en los dos casos. Pero bueno, como hipótesis. Pero yo no lo veo como un libro. Es un caso clásico en la ufología mundial, muy interesantes, pero no veo, vamos, yo no lo veo como un libro, ¿no? Pasando a los otros libros que ha escrito, hay uno que especialmente me marcó mucho a mí después de que fallecieron mis padres. Yo te contaba una experiencia, digamos, que me pasó, una experiencia muy fuerte, digamos, que tiene que ver justamente con eso. Estoy bien. Y tú lo mencionabas, la muerte de Blanca. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo ese mundo, digamos, te ha servido también para poder salir adelante después de un golpe como ese? Bueno, pues mira, yo pasé 2 años, desde la muerte de Blanca, pasé 2 años malos, oscuros, muy difíciles, en la más absoluta soledad, sin ver la luz por ningún sitio. Pero yo siempre, bueno, yo soy muy providencialista y sé que el Padre Azul pues cuida de cada una de sus criaturas, ¿no? Y en el momento adecuado y oportuno apareció Inmaculada. Y bueno, pues tengo que reconocer que me ha sacado del túnel, ¿eh? Me ha sacado del pozo y bueno, estoy empezando a respirar, ¿no? Ahora, en lo pronto, ¿qué es lo que viene en términos de investigación? En términos de estás viajando a presentar el libro, pero tú también viajas mucho sin que se sepa. Sí. Tú has estado en Chile varias veces sin que nosotros nos enteremos. Sí. ¿Cómo está ese proceso de investigación? ¿Cuáles son tus destinos? Pues mira, este año, en octubre o noviembre, sale Las Guerras de Yahvé. Las Guerras de Yahvé es un estudio comparativo, exhaustivo en la medida de mis posibilidades, del Antiguo Testamento y el fenómeno ovni actual. Y bueno, al final la conclusión o conclusiones a las que llegas son demoledoras. Yahvé no era Dios, para mí está claro, era otra cosa, probablemente era un equipo, tenían unos objetivos concretos que los cumplieron, pero eso te lleva a una serie de razonamientos demoledores. Por ejemplo, el pueblo judío no existió como tal desde el principio, no eran judíos. Se le dio una identidad nacional con el paso del tiempo, una religión con el paso del tiempo y una tierra que fue robada. Para mí Yahvé, ese Yahvé no era Dios. Si permitió o ayudó en la matanza de miles de personas, miles, de legítimos propietarios de esas tierras, ¿qué tengo que pensar? Bueno, ese es el libro inmediato que saldría este año, y luego hay 5 libros más escritos ya de investigación. Ovnis y militares, criaturas imposibles, casos de ovnis extrañísimos, donde uno no sabe si reír o llorar. Bueno, 5. ¿Y del área paranormal hay algo? Bueno, en el área paranormal, a mí la vida después de la muerte no me gusta llamarlo paranormal, sí, pero bueno, entonces estoy preparando, sigo investigando casos de personas que han visto a familiares o amigos fallecidos. No sé cuándo se publicará, pero bueno, y fundamentalmente el tema ovni. Sigo con el tema ovni, ahora estoy detrás de un caso importante en Colombia, donde un guerrillero de las FARC llegó a matar a 2 supuestos extraterrestres que habían caído prisioneros de la guerrilla.
Y ahí voy con ese caso que es un poco complicado. Mira qué interesante. Lo último, un meteorito 2027. ¿Esperas que no sea real? ¿Que haya algún error? Sí, ojalá. Ojalá. Yo creo, bueno, no creo, espero estar equivocado. Y si no estuviera equivocado, pues que Dios nos pille confesados, ¿no? Porque puede ser terrible. Y faltan 4 años. 4 años, falta poquito. Juan José Benítez, te quiero agradecer una vez más por conversar conmigo, con nuestros auditores, con nuestros telespectadores. Y bueno, las puertas abiertas, tú sabes, siempre de todos los investigadores de acá, siempre nos gusta mucho poder conversar contigo porque siempre recordamos todos esos momentos en que hemos compartido y tenemos muchas cosas en común. Así que muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Un abrazo. ¿Y a ti qué te pareció esta charla con Juan José Benítez? Aquí escuchamos hablar de Caballo de Troya, no solo como una saga literaria, sino como una obra que plantea un Jesús distinto, fuera de los templos, lejos del dogma y mucho más cercano a la experiencia humana y espiritual. Un Jesús que no funda religiones, sino que invita a pensar, a cuestionar y a mirar la historia desde otro ángulo. Pero casi al final Juan José Benítez nos regala algo más, un giro inesperado. Nos lleva a otro de los terrenos que ha marcado su vida desde el inicio, la investigación del fenómeno ovni. Las religiones monoteístas, todas que yo conozco, tienen un origen en el fenómeno ovni o en los dioses, entre comillas, que en realidad no son más que civilizaciones no humanas, que en un momento determinado descienden aquí y enseñan la religión, la normativa social, etcétera, etcétera. Un tema que lo ha llevado a hablar de archivos ocultos, de información que no se cuenta y de secretos que instituciones como la NASA y muchos otros prefieren mantener lejos del público. Dos mundos que al final quizá no estén tan separados, espiritualidad y el misterio del universo. Con esto llegamos al final del video. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte de esta entrevista te dejó pensando. Y si esta conversación te movió algo por dentro, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando juntos estos temas de los que Juan José Benítez habla sin filtros. Si ya formas parte de nuestra comunidad, muchas gracias por seguirnos acompañando. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Hasta la próxima. Es un estudio comparativo del Antiguo Testamento y del fenómeno ovni actual.